Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Bendito Padre que moras en la altura de los cielos, nos presentamos delante de ti, pidiéndote, oh Dios, por la predicación de tu palabra. Tú conoces, Señor, el alcance que puede tener este medio. Tú sabes, Señor, a quienes habrás de hacer llegar tu palabra, y creo que tú tienes un propósito, Señor, para la palabra que ha de ser expuesta, porque nunca volverá a ti vacía. Pido, Padre, que tú te glorifiques a través de la predicación de tu palabra, que uses mi vida y que cada uno de los oyentes pueda recibirla con gozo, con esperanza, sabiendo, Señor, que tú le estás hablando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El mensaje de esta ocasión, del viernes de pasión o viernes de crucifixión, está centrado en la sexta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz: consumado es. Esta palabra, esta frase en el griego es una sola, tetelestai. Esta palabra quiere decir hecho por completo o llevado a cabo por completo. Y se encuentra en un modo indicativo en el tiempo perfecto de la voz pasiva. En español, quiere decir que es una acción que fue culminada en el pasado y su efecto se sigue viendo hasta el presente, pero que fue realizada por otra persona. De una manera más aplicada, Jesucristo hizo algo en el año 30 después de Cristo, que fue su muerte en la cruz de Calvario, que hoy para todo hombre, para toda mujer, joven, niño, tiene un efecto que aún continúa, que es el otorgar salvación y vida eterna a los que ponen su fe en Él. Y esa obra es algo que solamente Él hace por su gracia, sin ningún tipo de mérito humano. Aún más claro, más específico, lo que esta palabra nos dice es que Jesús murió en el año 30, 33 después de Cristo por ti y por mí, que no habíamos nacido, pero que ya estábamos en el plan divino de Dios, para que por su pura gracia nosotros pudiésemos hoy disfrutar de tan perfecta salvación. Cito a Charles Spurgeon sobre esta palabra. Él dice: un océano de significado fue depositado en una gota de lenguaje, en una simple gota, pues eso es todo lo que es esta palabra: consumado es. Sin embargo, se necesitarían todas las demás palabras que alguna vez hayan sido expresadas o que serán expresadas alguna vez para explicar esta solitaria palabra. Es completamente inmensurable, es excelsa, no logro alcanzarla, es profunda. Fin de la cita. Lo que este predicador nos dice es que esta palabra es inmensamente maravillosa. Cuando nosotros la leemos, tenemos que considerar qué es lo que fue consumado. Porque decimos, fue consumada la obra de Jesús, fue consumado el plan de salvación, pero eso es verlo a un nivel muy general o a muy grandes rasgos. Cuando podemos observar aún más la grandeza de esta palabra para entender los detalles de las implicaciones de la obra
culminada por Cristo. Ahora vamos a sumergirnos a un estudio del significado de esta consumación para poder entender qué es lo que quiere decir en su totalidad, o por lo menos un poquito más profundo de lo que nosotros entendemos. Para ello vamos a considerar tres aspectos de esta consumación. Primero, terminó el antiguo pacto. Segundo, terminó con el poder de Satanás, del pecado y de la muerte. Y tercero, terminó nuestra deuda con Dios. Para empezar, terminó el antiguo pacto. Podríamos hablar del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto como un preludio o una preparación para la venida y obra del Redentor. El Antiguo Testamento, todos esos 39 libros que están ahí escritos, no pueden ser entendidos si no son vistos a la luz de la obra de Cristo. Para empezar, observamos que las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento parecen contradictorias, porque nos habla de un Mesías rey, que viene a juzgar, que viene a gobernar, que viene para establecer su reino en este mundo. Pero luego nos habla el pasaje de Isaías 53 que leímos acerca de un Mesías sufriente, que viene a ser traspasado, que viene a ser herido y que viene a ser quebrantado. Entonces, cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío, lee estas profecías, dice, ¿de qué, de quién o cómo nos está hablando? Si parece que no está hablando de la misma persona. Son dos Mesías, son dos siervos de Dios diferentes. Y así como esas, muchas profecías parecen no tener un sentido claro, porque aún falta algo que el pueblo judío llegase a entender, que es la obra de Cristo. Primera de Pedro 1, 10 y 11 nos dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, la cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lo que quiere decir este pasaje es que los profetas, que Isaías, que Ezequiel, que Daniel, ellos profetizaron de lo que vieron y de lo que Dios les dijo que escribieran, pero ellos no entendían realmente en su plenitud todo lo que ellos estaban escribiendo. Isaías escribía acerca del Mesías sin entender cómo iba a ser posible esta manifestación del Mesías, porque esta manifestación, dice el pasaje, que estaba destinada para vosotros, es decir, para este tiempo, para nosotros, para los que vivimos ahora y podemos entender a través del lente de la redención de Cristo qué es lo que significan todos estos pasajes. También vemos ejemplo de citas de profecías en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que dicen que aún los mismos discípulos no entendían, sino hasta después de su muerte y de su resurrección, lo que estaba diciendo. Cristo es el lente de interpretación, es la lupa con la cual nosotros podemos leer claramente el Antiguo Testamento. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento sin Cristo, encontramos un montón de historias, un montón de profecías, un montón de poemas que decimos nosotros, sí, son muy bonitos, son sorprendentes, son cautivadores, pero no alcanzamos a comprender la totalidad de ellos porque solamente pueden leerse a través de Cristo. Y no solamente eso, sino que aún el antiguo pacto era una sombra del mejor pacto que sería establecido en este tiempo. Hebreos 9 al 12 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. El autor de Hebreos nos dice en este pasaje que todo lo que está en el antiguo pacto, la religión instituida para el pueblo de Israel, era una sombra de lo que sería en este tiempo el nuevo pacto. Dios manda al pueblo de Israel a hacer tabernáculo, a hacerle casa donde habitaría su presencia. Pero es obvio que esa serie de telas y esos artefactos puestos dentro de esta carpa no podían ser realmente el santuario de Dios, porque Él no habita en templo hecho por manos humanas. Entonces el santuario, el tabernáculo real de Dios tendría que ser uno que esté en los cielos. Y es Cristo quien entra al tabernáculo no hecho de manos, sino que está en el cielo. El sumo sacerdote también es una sombra de lo que habría de ser la obra de Cristo. La palabra en el libro de Éxodo nos indica que el sumo sacerdote en el día de la expiación entraba una vez al año al lugar santísimo y ahí ofrecía sacrificio por todo el pueblo para que todos los pecados del pueblo fuesen perdonados. Y este sacrificio tenía que ser hecho año tras año. Pero en Cristo Él entra como sumo sacerdote y ofrece sacrificio una vez y para siempre. Nos dice de machos cabríos, de corderos, que con su sangre limpiarían el pecado. Pero es Cristo el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que con una sola ofrenda puede hacer para siempre perfectos a los santificados. Es una sombra del Antiguo Testamento que alcanza claridad y perfección en la obra de Cristo. Se lo ilustro de esta manera. Cuando usted pide un préstamo, usted saca un capital, a usted se le destina un capital y de ese capital usted va a pagar intereses, una tasa de interés. Usted por algún motivo no puede pagar el capital más interés correspondiente a ese periodo y dentro de su carátula del crédito, dentro de su estado de cuenta hay una parte y un apartado que dice pago mínimo. Ese pago mínimo realmente son los intereses correspondientes al tiempo que ha transcurrido, pero no se está abonando nada al capital. La deuda sigue ahí. Solamente se están pagando los intereses para que no siga creciendo. Lo hecho en el Antiguo Testamento por el sumo sacerdote y por los sacrificios que ofrecía eran el pago mínimo por la deuda que ya habíamos adquirido por nuestro pecado. De tal manera que solamente estaba prolongando el tiempo a través del sacrificio para cuando llegase Cristo y Él fuese a través de su muerte quien pagase el capital de nuestra deuda y fuese saldada. Esto es lo que hizo Cristo. Esto es lo que logró a través de su muerte. Todo lo que está en el Antiguo Testamento fue llevado a un punto de culminación o de perfección. Tetelestai es la expresión que hacía un trabajador cuando veía terminada su obra encargada por su patrón. Él decía: Tetelestai, patrón, he acabado la obra que me encomendaste. Esta ya está terminada. El trabajo ha sido concluido. De igual manera es con respecto al antiguo pacto. Jesús dice: ya,
se concluyó. Todo lo que tenía que hacer el sumo sacerdote, todo lo que era el tabernáculo, todo lo que eran las ofrendas de machos cabríos, se ha culminado, cumplió su función y ahora entramos al nuevo pacto en el cual ya no hay deuda que saldar porque ha sido saldada por Cristo. Segundo, consumado es. Quiere decir que terminó con el poder de Satanás, de la muerte y el pecado. El nombre de Satanás quiere decir propiamente acusador. Apocalipsis 12:10 lo describe como el acusador de los hermanos, el cual nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. El profeta Zacarías en el capítulo 3 tiene una visión en la cual Satanás acusa al sumo sacerdote Josué de portar vestiduras viles o inmundas, diciendo Satanás que el sumo sacerdote Josué estaba manchado por el pecado, y ahí Dios le habla al sumo sacerdote y le dice: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Esto es lo que Dios habría de hacer con cada uno de nosotros. Cuando Jesucristo grita consumado es, en ese momento Satanás es pisado en la cabeza y ya no puede acusar más al creyente, porque su poder ha sido quebrantado. Romanos 8:33 nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Satanás se aprovechaba de nuestro pecado y nuestra transgresión para pisarnos y decirnos: no, tú no puedes acercarte a Dios, no, tú no puedes ser salvo, no, tú no puedes ser bueno, tú no puedes ser una nueva criatura. ¿Por qué? Porque eres un pecador y te tengo pisado de esa cola. Pero ahora, con la obra culminada de Cristo, cada uno de nosotros podemos decir: ¿quién nos habrá de acusar si Dios ya nos ha justificado? El poder de Satanás para acusarnos, para señalarnos, ha quedado destruido. Satanás ha sido invalidado, inoperado, de tal manera que lo único que le espera es su destrucción. Consumado es, indica que destruyó también el poder del pecado, porque en su muerte nosotros también fuimos muertos. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando Cristo va a la cruz, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, va juntamente con él y es clavada en esa cruz. De tal manera que el pecado nuestro muere en esa cruz. Esos clavos traspasan nuestro pecado y lo rompe por completo. Nuestro viejo hombre ahí es crucificado y luego sepultado. Ahora nosotros, nos dice aquí el pasaje, de que tenemos una vida nueva para ya no servir más al pecado. La celda que nos mantenía atados al pecado ha sido abierta de par en par por Cristo, y los grilletes de las cadenas del pecado que nos mantenían atrapados, amarrados, han sido totalmente quebrantados por Cristo, de tal manera que ahora Él nos dice: puedes salir de la celda y puedes caminar libremente. Ya no tienes que vivir pecando una y otra vez, ya no tienes que ser esclavo, ahora eres verdaderamente libre. Libre del odio, libre del adulterio y la pornografía, libre de la avaricia y la envidia, libre de la mentira y el engaño, libre de las adicciones y libre de cualquier otro pecado que pudiese estar acechando nuestra vida. Somos completamente libres en Cristo. Ya no podemos decir que nuestro pecado nos ata, que nos amarra o que nos pisa, porque Cristo lo ha quebrantado. Porque Cristo nos ha libertado.
También el poder de la muerte fue quebrantado en esa cruz. Por esto, 1 Corintios 15:55 dice de manera victoriosa: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, que nos traspasaba, que nos clavaba, que nos lastimaba? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria, que nos podías mantener encerrados ahí? Ya no está. No existe tal poder, no existe tal victoria, porque Cristo 3 días después vencería a la muerte y se levantaría de la tumba, de tal manera que ésta no podría contenerlo ni ocultarlo. La muerte no puede detener a Jesucristo, así como tampoco puede detener a los creyentes. Ahora nosotros vemos la muerte únicamente como el sonar de la campana que nos dice: ha terminado la batalla, ese fue el último asalto, y levanta nuestra mano victoriosos. La muerte ahora es únicamente el llegar al listón de nuestra carrera y decir: se ha terminado. Hemos corrido la buena carrera. Es llegar al podio, ponernos allí arriba y recibir la corona de justicia incorruptible que Dios tiene preparado para todos aquellos que aman su venida. La vida que ahora tenemos en Cristo es hermosa porque es libre de pecado, pero la muerte también es ganancia. Esta vida en Cristo, aún con pruebas, es bella porque Dios nos las concede, pero sabemos que aún está por venir lo mejor cuando estemos en las moradas celestiales, de tal manera que ni la muerte es mejor que Cristo. Cristo ha vencido, ha consumado, ha terminado con el poder de Satanás, del pecado y de la muerte. Terminó nuestra deuda con Dios. Tetelestai también se usaba para dar por liquidada una deuda. Cuando se llevaba el saldo, el pago, el acreedor tenía el documento y ahí escribía: Tetelestai, ha sido pagada por completo. Cuando Jesús gritó estas palabras en la cruz, cuando dijo estas palabras, lo que Él estaba diciendo es: nuestra deuda ha sido pagada. La deuda de los hombres ha sido completamente pagada. La deuda que teníamos con Dios. Nuestro antecesor Adán adquirió la deuda. Cometió pecado y nos arrastró por cuanto aún estábamos en sus lomos. Ahora cada uno de nosotros es heredero de la deuda del pecado adámico. Y a eso le sumamos cada uno de los pecados particulares que cada hombre comete durante su vida. Pero ahí en la cruz de Cristo, ahí Jesús escribe en un papel: ha sido pagado por completo, de tal manera que los pecados nuestros y el pecado de nuestro antecesor Adán es puesto en la cruz y ahí es clavado como una evidencia de que ha sido saldada la deuda. De tal manera que los pecados que cometemos y que aún habremos de cometer porque no alcanzamos la perfección, han sido pagados por completo. Hebreos 10:14 dice: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La perfecta justicia de Dios no podía tolerar más el pecado de los hombres, de tal modo que su santidad tenía que castigar el pecado y destruirlo por completo. Y ahí la ira de Dios fue aplacada, por cuanto Jehová quiso quebrantar al siervo sufriente, como leíamos en Isaías 53, y cargar sobre él el peso de nuestros pecados y hacernos salvos de la ira
Y no solamente fue pagada la deuda, sino que ahora estamos en una relación de amistad y de paz con Dios. El pasaje más hermoso de las Escrituras, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificar quiere decir hacer justo. La vida perfecta de Cristo en perfecta justicia es abonada a nuestra cuenta. No solamente se cancela la deuda y tenemos una cuenta en ceros, sino que ahora la perfecta vida de Cristo se nos es sumada a nuestro favor. De tal manera que cuando Dios nos ve, aún en nuestra imperfección, aún en nuestro pecado, aún en nuestra debilidad, Él ve la vida perfecta de su Hijo en nosotros. Y es por medio de esta justificación que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. No solamente Dios dijo: está bien, hasta aquí, ya, no me debes nada, sino que nos extendió la mano y nos dijo: vamos a tener una relación de paz, de armonía, una relación de beneficios, una relación en la cual tú serás bendecido por mi justicia. De tal manera que no solamente garantiza que fue pagado lo anterior, sino que no tenemos que hacer nada más. Si usted puede sumarle algo a los méritos de Cristo, sería sorprendente, pero es imposible. Dios ya no solamente ve una deuda cancelada, sino ve toda la vida perfecta de Cristo en nosotros. Por último, nos libra de toda culpa por cuanto nos hizo nuevas criaturas. Si existe algo que tenga el poder para detener al ser humano, si existe algo que le quite el sueño, si existe algo como una enorme piedra amarrada a su tobillo para seguir avanzando, si existe algo que pueda robarle las ganas de vivir al hombre, es la culpa. La gente va al psicólogo, va al psiquiatra, va al terapeuta, va al consejero, mayormente por culpa de lo que hicieron. Y Cristo, al hacernos nuevas criaturas, nos libra de la culpa. Todos antes de Cristo luchamos con la culpa de lo que le hicimos a nuestras familias. Destruimos nuestro hogar tal vez, abandonamos a un ser amado cuando nos necesitaba, le dimos la espalda porque preferimos cualquier otra cosa. Nos echamos la culpa de destruir nuestra vida a causa de los vicios. Nos echamos la culpa de destruir nuestra reputación por la mentira y el hurto. Nos echamos la culpa de incluso lastimar nuestros cuerpos por nuestro pecado. Nosotros mismos vamos por la vida diciendo: es mi culpa, no puedo avanzar, no puedo seguir, no puedo volver a empezar, porque cargo esta culpa. Y Cristo nos dice en su palabra que Él hace todas las cosas nuevas, que todas las cosas viejas pasaron, que somos hechas nuevas criaturas, de tal manera que cuando Él dice consumado es, está consumando también nuestra culpa y enterrando nuestro pasado, de tal manera que podemos comenzar de nuevo. Esto es lo hermoso del Evangelio, que ahí en la cárcel un asesino, un violador puede ponerse de rodillas y arrepentirse de su pecado, y estando aún en una celda de barrotes de hierro puede decir: soy libre de toda culpa. Y cuando salga, empezar una vida nueva, sin sentirse atado a su pasado. Es tal el poder de Cristo que un hombre que abandonó a su mujer y a sus hijos
Cuando escucha el mensaje del Evangelio, entiende que puede volver a empezar toda su vida. Puede pedir perdón a esa familia que destruyó y puede acercarse otra vez, restaurando lo que el pecado había destruido. Es tal el poder del Evangelio de Jesucristo, de la hora consumada por el Señor, que aquel alcohólico, después de estar 10, 15 años hundido en el vicio, un día, al ser alcanzado por la gracia de Dios, puede decir: yo ya no necesito más esto. Yo ya no soy ese borracho. Yo ya no soy ese drogadicto. Ahora tengo una vida nueva. Nuestra culpa y nuestro pasado fue lanzado a lo más profundo del mar, donde dice el Señor que no se acordará más de ellos. Todo ha quedado atrás. Nuestra vida pasada fue puesta en esa cruz y quedó consumada. Ahora tenemos una vida nueva en Cristo. Todo lo que Dios hace ha sido completado en Cristo. Somos libres de Satanás, somos libres del pecado, somos libres de la muerte, estamos en paz con Él y hemos sido librados de la culpa. Esto es lo que quiere decir consumado es. Ha sido llevada a cabo la obra perfecta de Dios. Ahora le pregunto a usted que está oyendo, tal vez ya muchas veces este mensaje, uno similar, o por primera vez, yo le pregunto, ¿no le gustaría a usted ser libre del pecado? ¿No le gustaría a usted tener la esperanza de vida eterna? ¿No le gustaría a usted dejar de ser acusado por Satanás? ¿No le gustaría a usted estar en una relación de paz y amistad con Dios? ¿No le gustaría a usted poder olvidar toda su culpa y su pasado? Yo creo que es lo que usted busca. Yo sé que es lo que usted está buscando, porque es lo que yo busqué toda mi vida y solamente lo encontré en Jesús. Solamente tiene que recibirlo por fe, creer en su muerte y en su resurrección. Si usted quiere esto, le invito a que haga esta oración conmigo. Jesús, confieso que soy un pecador y creo que tú moriste por mí para darme salvación y vida eterna. Te pido que entres a mi vida y seas mi Señor. Me ayudes a vivir para ti cada día y un día pueda disfrutar de la vida eterna juntamente contigo. Perdona mis pecados, recíbeme